El tema justamente que vamos a tratar hoy es generación de cristal, y seguramente lo has escuchado en los medios de comunicación, en las escuelas, en las reuniones, se habla mucho sobre esto. Los padres, ¿no? Lo conversan justamente porque hace referencia a la generación adolescente, ¿no? Yo me anoté algunas cositas, es un término del siglo XXI que lo acuñó la española Montserrat Nebrera y lo utilizó para definir a la generación nacida después del año 2000, también conocida como generación Z. Y bueno, y este tema está instalado en la opinión pública, como decía hace un ratito, y está Wilson Heisler para conversar sobre este tema. Bien, bueno. Bienvenido, Wilson. Gracias, buenas noches y gracias por la calidez de la recepción siempre de ustedes. No, la verdad favor. que uno se siente muy bien. Es un placer que te hagas un tiempito y puedas venir a conversar. ¿Qué es la generación de cristal? ¿A qué se la denomina? Bien, bueno, fue buena la introducción que nos hacías porque justamente tiene que ver con esto de encontrar ciertas categorías que nos ayuden a entender generaciones. Sí. En función de acontecimientos, de situaciones, se cree que hay cierto contexto social que hace que una generación sea de una manera o de otra, y eso se fue observando, se fue estudiando y se le fueron poniendo ciertos nombres y ciertas fechas que cabe aclarar que son orientativas, o sea, porque no es que hay un hito de inicio, un hito, pero más o menos. Así como actualmente decimos de que la pandemia marcó algo y hablamos de los chicos post pandemia, entendemos de que hay ciertos acontecimientos, hitos que hacen a una diferencia en las vivencias de las personas, en los aprendizajes, en la forma de vida. Y es así que se establece esto de las generaciones Y, generación X, generación Z, que es un poquito la más reciente, ¿sí? La generación que nace con todo el auge de lo digital, de los medios masivos de comunicación, internet, celulares. Y dentro de las características, porque también voy a aclarar esto, o sea, dentro de las características de esta generación se habla de una generación de cristal, digamos, pero no es la única característica de la generación, porque la generación tiene muchas características. ¿Por qué esa asociación con el cristal? Y por la fragilidad del cristal, justamente, del material cristal que es bello, que tiene muchas características positivas, pero que también conlleva ese cuidado y esa fragilidad de que en cualquier momento puede pasar algo. Y bueno, a eso creo que hace referencia de una manera bien visual esta filósofa que mencionabas, para hablar de ciertos aspectos de la generación, como la baja tolerancia a la frustración, como la fragilidad emocional. Es una generación muy sensible emocionalmente. Esta sensibilidad, por ejemplo, los lleva a ciertas características positivas, como ser muy solidarias, muy altruistas. O sea, son una generación que se compromete con causas, digamos. Justamente al ver esas injusticias, ¿no?, sociales, claro, es como que pasan a la acción también, ¿no? De hecho hay ejemplos. Claro. Por ahí una generación anterior más centrada en el éxito, en el progreso, más ensimismada. Esta no es una generación más sensible, pero esa sensibilidad también puesta en las situaciones personales que les toca vivir, en la cual cuesta manejar justamente las cosas que no salen bien, las cosas que nos frustran, las cosas que... las cosas que a veces hay que intentar una y otra vez hasta que salgan. Y también creo que es importante aclarar que hay que unir una generación con padres de otra generación, porque hay muchas situaciones, o sea, propias de la generación, pero alentadas por los padres. Ajá. Por ahí uno lo ve y lo escucha en docentes y en el colegio, lo difícil que es hablar de algo que no salió bien, o poner una nota de concepto no muy buena, o una nota que no salió como el padre esperaba. El toque lo tenemos al papá muy enojado, de algún modo no materializando ese hecho para el crecimiento del chico, sino que saliendo en la defensa del chico, con lo cual en vez de ayudarlo,
entorpecemos ese desarrollo, ¿no? Claro. Que de alguna manera es natural del joven o del adolescente que está justamente en un proceso de crecimiento que necesita de ese adulto centrado, ¿no? Claro. Entonces el error ahí, el foco está mal puesto, por ahí nos centramos mucho en el joven, el adolescente, que Claro. no alcanza o no cumple ciertas expectativas de los adultos y que en realidad quizás el foco tendría que estar puesto a ver cómo ese adulto cambia o toma ciertas actitudes o otras cuestiones para poder acompañar a ese adolescente. Tal cual, por eso es que quería mencionar esto para entender de que no solamente es una característica de los chicos o de los adolescentes, sino que está relacionada con características de los más grandes, de los padres, de los adultos, los tutores. Que hay un adolescente que se frustra rápidamente, pero hay un padre muchas veces que parece que no lo deja frustrarse también. O sea, un poco a veces se escucha esto de yo no quiero que pase lo que yo pasé, no quiero que viva lo que yo viví, entonces está como ahí sobreprotegiendo de algún modo, cuando en verdad vemos de que muchas cosas buenas surgieron a partir del intento, ensayo y error, intento, ensayo y error, frustración y salió algo, digamos. Que es el camino del crecimiento. Ajá. Así que pienso no solo en los padres, porque si no lo que no somos padres podemos lavarnos las manos, digamos, sino que la sociedad misma, ¿no? Y pensaba en esto, no sé si está en algún libro o algo así, solo pensaba cuando te escuchaba, que no solo es frágil el cristal, sino que también es transparente. Y hablábamos hoy antes del programa que quizás nuestra generación, porque acá encima casualmente tenemos todos más o menos la misma edad, y yo tuve el placer de cursar un año secundario con Wilson, casi todo dije porque él es jovencito, Guillermo. La transparencia, ¿no? El cristal es transparente y quizás nuestra generación no expresaba lo que sentía. Nos cohibíamos cuando éramos adolescentes o no había tanto diálogo con los padres, y esta generación sí cuestiona todo y sí está abierto al diálogo. Tal cual, por eso decía de que hace referencia a una característica del cristal, que el cristal tiene muchas características y buenas, admirables, deseables, y una de ellas es esta, o sea, el hecho de que son personas que dicen, que expresan sin tantas barreras lo que piensan, lo que sienten, y eso es justamente una característica buena, positiva, ¿sí? Los lleva a no guardarse tantas cosas. ¿Sí? Claro, no centrarnos solo en lo negativo, sino en las cuestiones positivas de esta generación. Que de hecho, si revisamos, cada generación tiene fortalezas y debilidades, por así decirlo. O sea, cuando mencionabas eso de que esta generación, digamos, tiene padres que pertenecen a una generación, se me ocurría pensar a futuro, ¿no? Porque esta generación de cristal en un momento va a ser padre también, y cómo serán las generaciones que vendrán. Que uno no puede ser adivino, ¿no? Pero con la información me parece que uno tiende a tomar mejores decisiones que sin información. Tal cual. Y creo que tiene que ver esto con administrar las características de cada generación. Cada generación trae características buenas, no tan buenas, positivas, negativas, y es cómo sacar lo mejor de cada generación. De eso se trata. Un poquito tal vez que esto de lo... Yo les contaba hoy de que no es una categoría diagnóstica en lo psicológico, o sea, no hay ni un manual de psicología que refiera a generación de cristal como un problema, un trastorno. Sí que lo tomamos para trabajar otras cuestiones. Una de las cosas que nosotros sí observamos ahí es en los altos índices de intentos de suicidios en adolescentes, incluso cómo fue bajando ese índice en niños. Y ahí sí nos ayuda a entender esta fragilidad del cristal y esta poca tolerancia a la frustración como algo que nos preocupa desde la salud para cuidar ese aspecto. ¿Sí? Wilson, justamente te iba a preguntar eso. A veces como papá o como sociedad, como adultos, ¿no? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, cuando tenemos hijos adolescentes, chicos que por ahí, como si la característica es esa poca tolerancia a la frustración, ¿no? ¿Qué podemos hacer como adultos en ese caso? Y creo que, o sea, por ahí, por un lado la pregunta, perdón si por ahí me extiendo, pero tiene que ver un poco también con la cuestión de hoy, de la inmediatez de todo, con el tema
siempre a veces lo conecto un poco con el tema de la tecnología, el hecho de que los chicos tengan esa cuestión de la frustración tan ahí por el hecho de que todo es inmediato, los modelos a seguir un poco son de pronto un TikToker, un YouTuber, es como que de pronto sale, o sea, se hace famoso de golpe, entonces yo también quiero eso. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros como adultos o como padres, ¿no? Tal cual, o sea, es justamente por eso es una característica de esta generación que nace ya con la tecnología, ya nace con este modelo de la inmediatez de todo ya y de la intolerancia a la espera, por así decirlo. Creo que ayudar, acompañarlos a frustrarse y poder estar juntos con ellos ahí, creo que es importante. O sea, no evitarles la frustración, pero decirle acá estoy y contarles un poquito por ahí a partir de nuestras experiencias de que se sobrevive a eso, de que hay un después, que a veces hay que esperar un poquito. Creo que ese diálogo y esa contención es sumamente importante, que a su vez se une al estar muy ocupados todos. Entonces cuando juntamos esta característica con padres que por ahí no tienen tiempo o con padres que minimizan cuestiones, ahí se arman complejos verdaderamente peligrosos. Sensible, sí. Sí, yo pienso en eso, que la adolescencia obviamente que es una etapa conflictiva, siempre la ha sido. Yo a mi alumno, por ejemplo, le digo, pero hemos sobrevivido. O sea, en algún momento vas a ser adulto. A mí me pasó, hablo de la experiencia personal, en 15 años de docencia, la primera vez hablando de esta cuestión, sobre todo con los chicos que recién empiezan la secundaria, ¿no? De que es una etapa difícil y todo lo demás, y un chico les pasa se larga a llorar en clase, porque se sintió tocado por lo que estaba diciendo y porque se siente incomprendido, o sea, ante la ausencia de una figura de un adulto. Bien. El conflicto es algo que tiene que estar presente en la adolescencia. De algún modo, si no hay conflicto en la adolescencia, tenemos una adolescencia anormal. Apática. Porque el adolescente justamente tiene que hacer entrar en conflicto un montón de cosas para que de ese conflicto surja algo nuevo. Por eso siempre los adolescentes y los jóvenes fueron los revolucionarios, porque a partir de los conflictos que vivían, expresaron nuevas situaciones y el adolescente que no siente, o voy a decirlo de este modo, el adolescente muy normal, no está transitando una adolescencia muy... Algo está pasando positiva, ahí. Un adolescente muy adulto sería decir, claro, ¿no? Está muy adultizado. Es que en algún momento va a colapsar eso también. Te habrá pasado también en el consultorio, ¿no? Que los que parecen, entre comillas, no normales, pero en algún momento colapsa, ¿no? Esa contención. Pensando un poco en lo que decías de los padres, bueno, y de esa alianza entre generaciones, que hoy se ve mucho también cuando los adolescentes o jóvenes, vamos a hablar de jóvenes, por ahí ya más grandes, más adultos, cerca de la adultez, muchos ya no proyectan conformar una familia, se está viendo mucho, o dicen, no, yo no voy a tener hijos. Y creo que también es justamente como consecuencia de esa falta de encuentro entre generaciones, ¿no? El padre como que de alguna manera se ve desbordado porque no puede conectar con su hija, y el adolescente que no se siente comprendido por su padre. Y entonces ahí cuando proyecta un futuro, uno lo escucha hablar, ya dice, no, yo no voy a tener hijos, me voy a dedicar a mi carrera, voy a proyectar mi vida, voy a viajar, voy a traspasar fronteras, ¿no? Me voy a desarrollar como persona y no voy a tener hijos. Que quizás tiene que ver un poco esa proyección, justamente al no poder encontrarse esa generación y encontrar un diálogo y ahí construir juntos, ¿no? Porque también la familia, uno piensa, es la base de la sociedad, ¿no? ¿Qué sociedad que vamos a llegar a tener, ¿no? Cuando están estas cosas no resueltas. Sí, verdaderamente es algo que yo observo y que me pregunto constantemente porque es algo como que está pasando ahora. O sea, todavía no tenemos por ahí, no es un objeto de estudio en el sentido de que estamos atravesando. No, tal ahí. Cual. Pero viste que me se hago escucha, entonces... me hago muchas preguntas con respecto a eso, digamos. En parte es una generación que se aparta de los mandatos, o sea, ya no recibe tanto el mandato como por ahí otra generación que entendía que esto era un mandato y tenía que ser así. Por otra parte vemos sociedades más desarrolladas
ejemplo sociedades como en Europa, donde parece ser de que a mayor comodidad cuesta iniciar esta incomodidad de ser padres, porque la verdad que te saca de muchas zonas de confort ser padre. Y por otra parte muchas veces me cuestiono, siendo padre justamente, que uno va renegando con esto de ser padre, pero uno dice, ¿cómo hago para renegar, pero no renegar tanto para transmitirle de que esto que me pasó no es algo feo, sino que es algo que lo elegí, es algo lindo? Entonces tal vez que muchos también se aparten de esto por ver a sus padres como colapsados, y decir, yo no quiero eso para mí, digamos, porque si a ellos no les funcionó, ¿por qué yo voy a hacer esto? O sea, de algún modo, basado en una generación que cuestiona. Claro, imposible que no impacte. O sea, creo que también justamente al ser una generación más crítica, más observadora, más sensible, tienen ese razonamiento. Entonces, bueno, van proyectando en base a las experiencias que tienen alrededor. Por eso hasta es válida la proyección que hacen, ¿no? Es como vos decís, uno va pensando, no tiene una respuesta a esto, entonces ahí es como que te tenés que encontrar a ver cuál va a ser mi posición, o por ahí no tenemos por qué tener una postura, sino de hecho la intención es debatir sobre estas cuestiones y instalar un tema para pensar. Exacto, y ayudarnos a pensar y a seguir pensando, ¿no? Hacia dónde vamos. Exactamente, esa es un poquito la idea y bueno, con estas cosas que nos van pasando hacemos eso, vamos observando y vamos viendo. Lo que sí por ahí yo siempre trato de desafiarlos a proyectarse, digamos, para salir de esa inmediatez y bueno, si en esa proyección que ellos hacen siguen decidiendo esto, está basado, o sea, hacer más sólida esa decisión, por así decirlo. No solamente que sea una decisión de la hora, de, no quiero ahora porque me parece incómodo, feo, quiero hacer otra cosa, sino que si yo me proyecto y sigo decidiendo esto, bueno, de algún modo hay una pata más para esta decisión. Sí, utilizar, ¿no?, todo esto que estamos hablando, todas estas características de forma positiva, si hablamos que son una generación más sensible, más racional, ¿no?, más observadora, entonces, bueno, poder desafiarlos, ¿no?, a que tomen todas estas cuestiones como algo positivo. Si de repente por ahí nos están escuchando y, bueno, esta gente está hablando de esto, bueno, de alguna manera no es que... Porque también hay un discurso ofensivo cuando se habla de la generación de cristal. O sea, no vamos a nombrar, pero uno prende la tele o escucha medios nacionales y se tiende a hablar de lo negativo, ¿no? Y que esta generación no quiere compromiso, no se compromete con nadie. Justamente, quizás en algunos casos puede llegar a ser así, pero no es todo. Justamente tenés muchos puntos fuertes para poder reforzar, ¿no? Claro, por ahí hay que ver con qué causas y con qué motivos, porque hay motivos en los que sí se comprometen, por ahí no se comprometen con nuestros motivos. Y ahí entramos en un conflicto generacional. Pero sí de que si vamos hacia atrás, todas las generaciones tuvieron aspectos positivos y negativos, como yo decía. Sí. ¿Sí? No habrá sido el cristal, pero habrá sido otro, sin duda. Para seguir, ¿te interesa, o sea, a la gente que nos está escuchando les interesa este tema? ¿Tenés algo para recomendar de alguna lectura? ¿Dónde dirigirse? Algo que pueda... Puntualmente, sobre este tema... Vuelvo a decir que no es un tema de psicología en sí, no te podría decir en este momento algo, pero hay mucha información disponible para ir pensando desde distintos ámbitos, desde la psicología, la filosofía, la sociología, digamos, pero hoy con la red simplemente hace falta buscar y uno va encontrando. Sí, y tener disposición, ¿no? Una búsqueda. Así es. Wilson, nos quedaríamos toda la noche conversando, es un tema para debatir y bueno, y nos gustaría también escuchar la opinión de la gente, pero el tiempo es poco, no es corto, pero seguramente vamos a volver a retomar este tema, como tantos otros que quedan ahí en el tintero, así que te agradecemos por haberte hecho tiempo y este tiempo y a venir a visitarnos, así que y bueno, espero que puedas volver a visitarnos. Gracias, nuevamente. El agradecido soy yo por la recepción de ustedes y por este programa que me parece muy lindo. No, por favor. Me parece muy lindo. No.